y de paso, para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. En cuestión de minutos y gracias al milagro de que una ambulancia pasaba por ahí, Miguel Uribe Turbay llegó a Medicentro en Fontibón y cayó en las manos del doctor Marcos García, que habla por primera vez de los detalles de la herida que lo tenían moribundo. Mientras Miguel va avanzando en la recuperación, también anda la investigación de la Fiscalía y la Policía con capturas, escuchas, seguimientos e inteligencia. La destreza de un neurocirujano y el mapeo de un crimen que no puede quedar impune. Sebastián Torres trabajó 7 años en SpaceX, la empresa privada a la vanguardia de la exploración espacial creada por el polémico y excéntrico Elon Musk, dueño de Tesla, exdirector del Departamento de Eficiencia Gubernamental y ahora enemigo de Donald Trump, además el hombre más rico del planeta. Pues Torres renunció a todo para volver a Colombia a vivir en las montañas. La vida después de un cambio de prioridades. Si cocinar es una forma de dar felicidad, Harry Sazón lleva 30 años compartiendo la suya con las miles de personas que hemos tenido el placer de probar su comida y salir de su restaurante con la barriga llena y el corazón contento. Con una mezcla de pasión, talento y trabajo duro, se ha consolidado como un referente de la cocina contemporánea y uno de los mejores chefs colombianos y latinoamericanos de los últimos tiempos. Así es la receta de su éxito. Empecemos. Después de 50 días del atentado a Miguel Uribe Turbay, el médico que lo recibió en Fontibón habla por primera vez y explica cómo fue el impacto de la bala en el cerebro del senador y todo lo que tuvo que hacer para mantenerlo respirando hasta que lo entregó a su colega en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en donde avanza en un camino difícil de recuperación. Mientras el equipo médico hace lo que puede, otro grupo enorme de policías e investigadores buscan hasta debajo de las piedras a los responsables. La nena Arrázola recorrió desde el Medicentro hasta el centro de operaciones en donde intentan descifrar el crimen. Llegó con una pérdida de la conciencia severa. Entonces nos toca poner un tubo que va hacia los pulmones y que dirige el aire para que pues, el paciente no tenga esa falta de oxígeno que necesita, sobre todo el cerebro en este caso, ¿no? Tocó realizar maniobras de controlar el sangrado, de prestarle todos los servicios pues, iniciales. El miedo siempre estaba. Así recibió el doctor Marcos García García, neurocirujano de la clínica Medicentro Familiar en Fontibón, a Miguel Uribe Turbay. Este hombre, con ayuda de internistas y enfermeros, lograron darle respiración vía aérea, porque su estado era de tal gravedad que ya no lograba hacerlo por sí mismo. Y además, había perdido mucha sangre. Inicialmente, estabilizarlo, ¿no? Llegó en condiciones delicadas, con un sangrado importante, y pues lo que se hizo fue controlarlo. Luego pues pasó a la unidad de cuidado intensivo, el cual nos ayuda a que se estabilice más el paciente, se colocan vías venosas y arteriales que nos ayudan a controlarlo, medicamentos que nos ayudan a proteger el cerebro, el corazón. Fueron minutos, casi segundos que tuvieron para lograr que el senador no muriera aquí. Darle otro aire, otra oportunidad, que hoy lo tiene en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, en proceso de rehabilitación. La lesión del senador pues entra de esta forma, por la parte posterior o atrás, para que me entiendas, de la cabeza, lesiona el hueso, lo fractura. Entonces, si te das cuenta, aquí está la nariz, era más para atrás. Y en este sector, que es tercio medio y posterior, pues es donde más drena ese sangrado.
Me vine a los 17 años a estudiar medicina acá. Marco García, que es médico de la Universidad Juan N. Corpas y que nació en Neiva, se puso los guantes y esa capa de superhéroe para tratar de salvarle la vida, que al menos respirara y que sus signos vitales no decayeran. Control de sangrado, obviamente se hace un vendaje compresivo inicial, se evalúa dónde está la entrada. Obviamente vimos que no había orificio de salida y pues obviamente sabíamos que algo delicado íbamos a encontrar. Lo que vino después fue ver las imágenes diagnósticas que le habían tomado al cerebro de Miguel Uribe. Y es cuando se dan cuenta que la bala no salió. Y eso ponía en serios aprietos a la ciencia. Tenía una herida con varias esquirlas y pues la localización, que era algo delicado en ese caso, porque pues comprometía un vaso que es bastante importante en el cerebro. Pero el doctor García y el equipo de médicos que lo acompañaba supo enseguida qué hacer aquí en el Medicentro de Fontibón. Una clínica acostumbrada a recibir pacientes con heridas de alta complejidad por accidentes de tránsito y una que otra pelea de grueso calibre. Cuando ya pasó al tomógrafo, pues ya nos compete lo que va a salir en la imagen. ¿Qué le dice esa imagen a usted, doctor Marco? Se desconcierta uno porque a veces uno piensa en el fondo de su corazón, ojalá esté muy superficial, que esté superficial, pero pues en el caso de él no, pero pues que nosotros estamos preparados para tratarlo. Estando en ese corre-corre ya con el senador estabilizado pese al pronóstico, la esposa del senador llegó al lugar y en familia tomaron la decisión de trasladarlo a la Fundación Santa Fe. Aquí fue donde entró la ambulancia, ¿verdad? Que lo trajo a él. Aquí. Aquí, pues. Ah, y allá es urgencia. Que Miguel sobreviviera a esos primeros cuidados realizados aquí, en esta clínica fundada por Álvaro Romero y por su esposa Liliana Ángel. Y hay que decirlo, que sin este centro, las probabilidades de vida de Miguel hubieran sido muy bajas. Solo recuerdo a la doctora María Claudia hablándole de su hijo, de que lo espera en la casa. Eso para mí también fue muy impactante porque pues soy padre también. Yo también le hablaba. ¿Qué le decía, doctor? Solo le decía que ya trabajó por Colombia. Colombia necesita a cada uno de los ciudadanos aportar de cómo ayudar. Todo eso sirvió, que María Claudia le hablara, que el médico le hablara, que no lo dejaran ir tan fácil ni tan rápido. Entonces me tocaba ir vigilando tanto el monitor de los signos vitales como que el ventilador esté activo, que no tenga más sangrado, teníamos que ir limpiando sangrados que de pronto tenían adicionales, íbamos corrigiendo todo eso y pues para entregarlo de la mejor manera a la fundación. Son de pronto unos 17 minutos, 20 minutos que tardamos desde que salimos de acá allá y fueron eternos. Ya van 50 días de este atentado. La ciencia y los milagros siguen haciendo su trabajo en la vida del senador. Mientras tanto, la investigación también avanza en cabeza de este hombre, del general Carlos Fernando Triana, director de la policía, y liderados por la fiscal general que ya tienen claro, cada vez más, que este ataque sicarial habría venido de Caquetá, de la Segunda Marquetalia o de Iván Mordisco, llamados ellos disidentes de la FARC, y que todo el plan se habría diseñado desde una cárcel. Es un hombre que en la cárcel conoció más personas, que se matriculó con organizaciones, que se dedicaba al hurto en sus diferentes modalidades, pero también afectación a la vida e integridad de las personas. Es decir, a través de la modalidad del sicariato muy seguramente ha participado en otros hechos, eso se está verificando de forma profunda. El general Carlos Fernando Triana Guzmán, director de la policía, se refiere a este tipo que se llama Elder José Arteaga Hernández. Edad 40 años. Que andaba por la vida con los alias del Costeño o de Chipi, dueño de esta barbería, y que es hasta ahora el patrón de la banda criminal que atacó a Miguel Uribe Turbay, y que su contacto con la FARC, o lo que se llama la Nueva Marquetalia, viene de una cárcel en el Meta que ya fue allanada, y lograron saber que allí hizo contacto con alias Daniel o David, un guerrillero que es muy cercano a este hombre. En ese ir y venir de cárceles pudo haber hecho contacto con alguien de la FARC. Hay un hilo conductor en términos de orientación criminal desde la cárcel. Es decir, allá conoce más personas, luego consolida su poder criminal. Y por ahí van jalando la pita los 180 investigadores de la policía, otro tanto de la fiscalía, más expertos de otros países,
el apoyo internacional, algo supremamente valioso. ¿Apoyo de quiénes, generalmente? Nos reunimos con el FBI, nos reunimos con ORA, nos reunimos con la DEA, nos reunimos con el Reino Unido. Con quien sea necesario para llegar al final o al comienzo de esta pista, de este rompecabezas criminal que ya va teniendo forma. No vamos a descansar hasta contarle al país quién es el autor intelectual, quién dio la orden. Todos los caminos conducen a Caquetá, más exactamente a Belén de los Andaquíes, a una vereda que se llama Los Ángeles y que era el nido de la columna móvil Teófilo Forero de la FARC, un arma letal que entre otras atrocidades puso la bomba en el club El Nogal de Bogotá. Y hoy andan por aquí los guerrilleros de Iván Márquez y de Aldinever, de ese mismo que en 2017 dijo que se desmovilizaba y que pedía perdón, pero al año siguiente andaba de camuflado y con fusil, huyendo hacia Caquetá y hacia Venezuela. Nosotros las FARC hemos cometido algunas imprudencias con alguna gente. Hasta ahora son los principales sospechosos de mandar a matar al senador Uribe. Hubieron hechos, ¿cierto?, que afectamos a la población civil. Al nuevo escondite de este personaje debía llegar Catherine Andrea Martínez, que es esta misma mujer que va caminando por Fontibón el día del atentado al senador, al lado del Costeño, para verificar que efectivamente el sicario le hubiera disparado a Miguel Uribe. Ella misma le entregó el arma y le mostró la foto del senador dentro de este carro, porque no sabía exactamente a quién le iba a disparar. ¿Él sabía quién era Miguel Uribe? Simplemente se orientó a partir de señalamientos, Una foto de fotografías. A él le dicen, este es Miguel Uribe, se lo A él muestran le en la dicen, foto. esta es la persona. 2 días después del ataque, la policía ubicó los chats entre el Costeño y Catherine Andrea, y la instrucción que él da es contundente y muy clara. Gracias a este chat, ubicaron a Catherine Andrea, y desde ese día 2 oficiales de inteligencia no le quitaron los ojos de encima. Lo primero que le dicen es cambie su forma y su fisionomía. Ella se cambia el color del cabello, ella, digamos, utiliza residencias por algunos días diferentes para, digamos, su hospedaje. En Bogotá. Transita hacia Florencia en un vehículo de transporte público. Pero ustedes la estaban ya siguiendo. Claro, con base en la instrucción criminal de alias El Costeño, llega a Florencia, se moviliza hasta un sector que se denomina Belén de los Andaquíes. Y esa movilización implica que va a hacer algunos cursos, que va a ser resguardada, que va a ser entrenada. Entrenada en drones y manejo de explosivos. Catherine jamás supo, hasta hoy, que lograron saber hasta lo que comía. Era una muchacha con unos gustos muy asociados a temas de dulce, a la música, y esto permitió que la inteligencia pudiera conocerla un poco más y obviamente entender algunos detalles de sus movimientos a Caquetá. En la reseña de inteligencia que hacen los infiltrados se sabe que con ayuda de un mecánico tuvieron que hacerle una pequeña avería al motor del bus que llevaba a Florencia, a Catherine Andrea, porque necesitaban tiempo para que la orden de captura llegara y poder detenerla en la capital del Caquetá, como efectivamente ocurrió. Y nunca supo que estaba infiltrada por un agente de policía. Nunca se dio cuenta, y en su actuación y en su forma, es una joven de 19 años, de forma espontánea, manifiesta el por qué sale de Bogotá y para dónde iba. ¿Ah, se lo cuenta? Eso lo corrobora posteriormente en el interrogatorio ante la Fiscalía General de la Nación. Otro grupo de policías ubicó al Costeño, o a Chipi, esta vez con ayuda tecnológica de Estados Unidos. Con este dron encontraron una de las casas donde se hospedó después del atentado, y al frente se parqueaba esta camioneta blanca. Estas fotos de alta definición muestran el barrio, la calle, la casa y hasta la azotea de esta residencia donde este hombre salía y entraba. De un momento a otro se desapareció, como si la tierra se lo hubiera tragado. Y sus socios criminales lanzaron la alarma por uno de los chats intervenidos, en que alias El Gordo, otro débil eslabón de la cadena, preguntaba por el jefe. Los investigadores presumen que el Costeño se escabulló después de que saliera por televisión el recorrido en imágenes que hicieron en Fontibón previo al ataque sicarial. Este chat así lo indicaría porque tenía temor de que el Chinche, que así le decían al jovencito de 15 años que disparó la pistola Glock contra el senador del Centro Democrático,
contara detalles a la fiscalía. Los drones y los agentes infiltrados rápidamente se ubicaron en Engativá, donde sabían que el costeño se movía con absoluta confianza y frescura, porque creía saber que aquí, en estas cuadras, no lo iba a capturar nadie, ni siquiera lo podían ubicar. Y aunque estaba un poco alterado, jamás se le cruzó por la cabeza que ya la policía lo oía de vez en cuando, y hasta hablaba de ir al Caquetá a recoger, en sus palabras, unos visajes. Tampoco tenía idea que hasta una cámara que detecta el calor le respiraba en la nuca, en la cara, en las piernas. Pedía todos los días a domicilio, aunque en la casa había cocina, y prendía la luz a la 1 de la mañana. En Engativá él inició sus primeros pasos criminales en el tema del mundo del microtráfico. Y pensó salir inclusive por Venezuela, pero lo más seguro es que su destino estuviera en otro lado. La última información que nos llegó es que quería, digamos, avanzar hacia otras latitudes del centro de Centroamérica. ¿Él estuvo infiltrado o simplemente fueron seguimientos técnicos? Las dos cosas. O sea, había alguien siguiéndolo de claro, forma él permanente. se movía permanentemente, no dormía en una casa más de 2 días, digamos, tenía unas comunicaciones esporádicas, espontáneas con su componente familiar. Para capturar a Chipe teníamos un despliegue operacional en fronteras con Venezuela, en fronteras con Ecuador, en fronteras con Panamá. De hecho, estábamos en Urabá, estábamos en Medellín y en 2 puntos importantes de la ciudad de Bogotá. Aquí lo capturan en su barbería de Engativá. Cuando le estaban poniendo las esposas estaba desconcertado, atolondrado. Tranquilo. Que empieza a llorar. Sí, está como descontrolado cuando lo cogen. Descontrolado, desconcertado. Sorprendidísimo. Las fichas van encajando y estos chats van dando claridad sobre por dónde pudo venir la orden. Todo nos está llevando a Caquetá. Todo nos está orientando hacia el Caquetá, no descartamos absolutamente nada. Todos los elementos de información, por pequeños que sean, los estamos analizando. Una alianza criminal en todo caso con un enorme brazo militar y financiero para hacer lo que hicieron. Tenemos claridad que son contratados para cometer actos delictivos. En este caso, un acto delictivo en contra del senador. La investigación descubrió otro personaje clave. Se trata de alias el Viejo, un tipo de unos 50 años, que fue jefe de sicarios y del microtráfico en lo que se llamó el Bronx, y que actuaba de la mano de alias Homero y alias El Mosco, y tiene registrado, según el expediente, varios viajes a Caquetá y a la frontera con Venezuela. Este hombre sería el socio criminal de alias El Costeño. Fiscales y policías están revolviendo expedientes y hasta miran con lupa el atentado contra Fernando Londoño en Bogotá el 15 de mayo de 2012. Y solo por una razón, porque tiene mucha similitud al ataque a Miguel Uribe. ¿Se sabrá todo? Esperemos que sí. De hecho, hace 2 días se entregó a la fiscalía otro menor de edad que habría participado en el ataque. Hasta el momento, van 6 personas judicializadas. Todavía el pronóstico médico de Miguel Uribe es reservado, pero con posibilidades de que siga viviendo. Así también, las indagaciones van por buen camino. El pulso de la investigación no se detiene y esperamos que el de Miguel Uribe tampoco. Y de la investigación hay más. Uno de los carros que usaron le cambiaron el color en su facha minutos después del atentado. Y como si hubieran cumplido con la misión, a las 7:30 de la noche del mismo sábado 7, se reunieron los implicados en el barrio Santa Fe para repartirse el botín. Nosotros desde aquí seguimos. Fuerza, Miguel, recupérate pronto. Esperen después de comerciales la experiencia de trabajar con Elon Musk en SpaceX y el costo de vivir a ese voltaje. Ya nos vemos. El caleño Sebastián Torres trabajó muy cerca de Elon Musk en SpaceX, la empresa vanguardia de la exploración espacial que ha logrado aterrizar cohetes en misiones fuera del planeta o la primera caminata con turistas espaciales. Y necesitó mucho tiempo para recuperarse de tanto voltaje. Eduardo Contreras se encontró con él en la zona cafetera luego de haber renunciado a una vida mirando al espacio mientras que se iba quedando sin oxígeno. Digamos, a mí algo que me cautivaba mucho de Elon al principio es que él no dormía tanto. Él se montaba en su carro, que era un Tesla,
y eso tenía self-driving, pues ya en ese momento él estaba experimentando con eso, y él se montaba ahí, se montaba en el pozo y se quedaba profundo, y entonces uno llegaba y de repente el carro parqueado de la frente de un edificio y con un guardaespaldas, y el otro decía, no, estaba el jefe durmiendo. Entonces, Sebastián Torres es colombiano, caleño de pura cepa. No estudió astrofísica ni ingeniería aeroespacial. Sin embargo, trabajó varios años entre cohetes, plataformas de lanzamiento y genios de todas las disciplinas. Lo hizo en la empresa a la vanguardia de la exploración espacial en Estados Unidos, SpaceX. Lo hizo siguiendo el sueño de su jefe, Elon Musk, de llevar a la humanidad a Marte. él es súper inteligente, pues es un genio, y en especial el que más sabe de cohetes hoy en día es él, y que a mí me sorprendió mucho porque como la parte técnica, él es el que siempre resuelve lo más complejo. Cuando ya no tienen como que a quién preguntarle, pues uno iba donde él, oye, ¿qué hacemos con esto? Y él te da una respuesta o te mostraba algo que no habías considerado con el resto del equipo. ¿Cuántas horas al día lo veías trabajar? Ese man estaba ahí todo el tiempo. Si tú ibas un domingo, te lo encontrabas. Si tú ibas a las 5 de la mañana, a veces te lo encontrabas. Entonces era como un poco difícil de saber a qué horas iba a estar ahí, pero él estaba mucho tiempo ahí. Ese es como su bebé, ¿no? Es como su proyecto más importante. Digamos, esta vista siempre me hipnotiza y solamente ver la cantidad de verde que hay aquí. Sentado en una finca de la zona cafetera en Pereira, a una distancia estelar de su vida pasada en Estados Unidos, a Sebastián le cuesta recordar la cadena de sucesos que lo llevaron a pensar en suicidarse cuando estaba en uno de los mejores momentos de su vida, y tiempo después lo motivaron a dejarlo todo para volver a Colombia a vivir entre estas montañas. Me llevaron a un psicólogo, pues tengo ataques de ansiedad, me pasa esto, me siento así, no puedo dormir bien, tal. Entonces me dijeron, bueno, entonces mira, cuando sientas ansiedad, tómate esta pastilla. Y cuando te quieras dormir, tómate esta otra. Y cuando te sientas triste, tómate esta cada 3 horas, tal. Entonces de repente tenía 3 o 4 pastillas que ya me estaba tomando, pero a los 2 o 3 días de tomármelas empecé a tener pensamientos suicidas. Entonces todo lo que hacía yo me visualizaba de cómo me podía suicidar. Entonces yo pensaba, no, aquí me puedo estar con el carro, no, aquí me puedo tirar de esta ventana, aquí, etc. Entonces, Sebastián creció en una familia de clase media en el Valle del Cauca. Su papá es biólogo marino, su mamá se dedicó al hogar, ayudó a forjar su pasión por el tenis, soñaba con ser profesional, creció jugando junto a su hermano, midiéndose en la cancha con Sebastián Cabal y Robert Farah, sus dos grandes amigos tenistas que muchos años después lograrían un gran slam en Wimbledon, lo más grande que ha alcanzado el deporte colombiano en esa materia. yo crecí en Cali hasta los 17 años, ahí me fui a Estados Unidos becado por tenis. Mi familia, digamos, no era una familia extremadamente abundante económicamente, entonces tocaba decidir entre el tenis o estudiar. Yo decidí estudiar y a través del tenis como herramienta para ganarme una beca en Estados Unidos me fui a estudiar a Estados Unidos. Entonces me gané una beca por tenis y desarrollé mi carrera ya como ingeniero industrial. Llegó por el tenis, pero poco a poco lo dejó de lado. Se enfocó en la carrera, estudió ingeniería en California, en la Universidad Cal Poly, una de las 25 mejores universidades públicas en Estados Unidos. Terminé siendo presidente de la Sociedad de Honor de Ingenieros Industriales en la universidad y eso me ayudó para conseguir trabajo después, etcétera, etcétera. Empezó a trabajar en multinacionales farmacéuticas y a ascender en esa industria, primero en Johnson & Johnson, luego en Baxter. 5 años después, era un ejecutivo con un gran salario que vivía el sueño americano y con una gran dosis de estrés laboral. Un día, esa olla a presión explotó. Tuve un breakdown total, absoluto, donde desde que llegué empecé a sudar en frío, entré en ataques de pánico y yo nunca he experimentado eso, entonces no sabía qué me estaba pasando. Y eso te causa como más desespero, como más ansiedad. Y entonces ahí caigo pues en una espiral, digámoslo así, negativo. Y entro en una depresión ya pues más seria. Llegaron las citas al psiquiatra y las pastillas, luego el yoga y un giro radical en su carrera. Durante meses se dedicó a dictar clases de tenis para niños y en medio de ese trabajo, cuando menos lo esperaba, recibió una llamada que cambió de nuevo la trayectoria de su vida. Cuando me llaman, dicen, no, es que estamos buscando a alguien con tu perfil. Yo le digo, no, gracias, pero no me interesa ningún trabajo farmacéutico, no me interesa estar en una corporación. Y me dice, no, espérate, no es una corporación como crees y no es una farmacéutica. Yo le dije, ok, entonces, ¿por qué te interesa mi experiencia? ¿Tú has estado en líneas de producción? Y yo, sí, claro. ¿Tú tienes un Black Belt de Six Sigma? Yo, sí, claro. ¿Y has trabajado en una industria que sea regulada? O sea, tú hacías cosas con la FDA. Y yo, sí, nosotros hacíamos protocolos para la FDA, auditorías, etcétera. Ok, ¿con tecnología? Yo, sí, claro. Me dijo, perfecto, ven a la entrevista.
Luego de varias entrevistas fue seleccionado y entró a trabajar en SpaceX, en ese momento una startup poco conocida, cuyo objetivo era llevar al hombre a Marte. Su dueño y creador era Elon Musk. SpaceX, cuando yo llegué, era una empresa súper chica, creo que eran 900 empleados. Cuando yo me fui era más de 10.000, no sé ahora cuántos serán. Y la manera que la empresa creció, la manera que Elon pudo hacer un diferencial, digámoslo así, con SpaceX, fue que él lo que hizo fue que empezó a buscar empresas pequeñas y los convirtió en proveedores. Él consiguió una persona que era su guía en la parte de los cohetes y él le decía, bueno, ¿qué necesito para hacer un cohete? No, necesitaba un buen soldador. Entonces iba a buscar quién soldaba, ¿no? Pues los que soldan las motos, ellos saben de eso. Entonces buscaba ya, como que así empezó a traer proveedores y empleados. Ese fue el primer trabajo de Sebastián, viajar por todo Estados Unidos afinando el trabajo entre SpaceX y los proveedores. Su primera reunión con Musk fue 2 meses después de entrar a la compañía. Primero me tocó hacer una presentación y él vio el primer slide, la primera diapositiva, digámoslo así, la segunda, y en la segunda se paró y se fue. Entonces yo quedé como que, uy, este man no le gustó nada lo que yo vine a mostrar, entonces en mi mente yo me puse re nervioso y dije, uy, se paró y se fue. Luego entendí que es que en SpaceX tenemos una forma de ser más eficientes, donde cuando tú entras a una reunión y encuentras lo que necesitas de esa reunión, ya te puedes ir y todo el mundo entiende, ¿no? ¿Cuál era el estado en ese momento en que tú llegaste en la empresa? Yo llegué en el 2014 cuando estaban justo en el momento de ser certificados por la NASA. También estábamos justo en ese momento intentando aterrizar los cohetes de nuevo. Pues, para reutilizables. Que fueran reutilizables. Entonces, habían problemas con las patas de la aterrizada, digámoslo así. Entonces, por los aspectos que yo empecé a trabajar fue a mejorar o a buscar un proveedor para mejorar las patas de la aterrizada. Y al final lo conseguimos y lo logramos. SpaceX logró lo imposible, aterrizar un cohete luego de una misión espacial. Lo hicieron por primera vez en 2015. Sebastián también estuvo ahí, años después, cuando pusieron en órbita el Tesla de Musk a bordo del Falcon Heavy, el cohete más potente hasta ese momento. Esa imagen le dio la vuelta al mundo. Y eso fue para nosotros un secreto, nadie sabía que eso iba a pasar. Y cuando de repente se abre y sale ese carro, todo el mundo se quedó como que wow. Y aparte él puso una placa con el nombre de todas las personas que habían trabajado en ese Falcon Heavy y mi nombre está ahí, por ejemplo. Entonces para mí ver eso pues era como que wow, qué lindo. Y después ya pasamos a hacer un motor cada 3 meses, luego pasamos a hacer un motor cada semana. 3 años después de entrar a SpaceX, Sebastián fue nombrado líder del Raptor, el proyecto de uno de los motores más poderosos en la historia. ¿Qué era ese proyecto? Es un motor que básicamente es como la evolución de los motores de cohete. Usualmente los motores de un cohete son como un motor de un carro. O sea, hay una explosión y sale un exhausto. Este motor así funcionaba el Saturno y así funciona un cohete hoy. Lo que hace Raptor es que parte de esa energía que se desecha usualmente la recicla. O sea, él tiene dos turbinas, una para un lado y otra hacia otro, y recicla la energía. Entonces es mucho más potente porque reusa esa potencia. Y es de otro combustible, es de metano. Entonces el combustible de metano, en vez de ser querosena o pues, lo que llaman rocket fuel, es un combustible que se puede generar en Marte. Sebastián era, según sus palabras, algo así como un director de orquesta que afinaba el trabajo entre diferentes partes para que todo fuera eficiente. La parte técnica y la ingeniería, usualmente la comunicación no es tan buena y les cuesta trabajo comunicarse entre departamentos o comunicarle a Elon, a directivos, lo que está pasando. Y también yo tenía el know-how, digamos, de conocer todo lo que hacíamos, ya todos los procesos y todas las partes, entonces ya sabía dónde mandar qué cosas y cómo optimizar recursos para probar con producción. Y decirle, mira, tú que haces esto acá, estamos haciendo algo parecido para Raptor, es un poco más grande, pero esa máquina que ya usas ahí, yo sé que la podemos usar para esto, préstamela el fin de semana o tal. Entonces empezamos a avanzar mucho más rápido. Muchos consideraban imposible lograr un motor con esas características. Los que saben de ingeniería y eso, digamos, decían, no, es que un motor con otro combustible y reusar la potencia así, con 2 turbinas, eso es muy complicado, eso no funciona. Entonces decían que eso era como un proyecto de Elon, pues que no iba a salir, que era como su bebé, pero que no, pues que era como su locura. Sebastián trabajó mucho más cerca de Musk los años siguientes. Su visión de la vida en Marte está en todos lados en la empresa. Así, han logrado varias veces lo que se consideraba imposible. Digamos, tú entras al baño y en el baño tiene forma de cohete urinal, la basura tiene forma de cohete, la comida toda tiene referencias a Marte. Entonces como que cuando tú menos lo piensas estás en un lugar
donde todo te está hablando de que sí es posible vivir en Marte y te da ejemplos de cosas con nombres y con cosas que, pues, que te va llevando a que tú ya respires esa visión de que sí es posible. Entonces, Elon Musk es, según Sebastián, un hombre enfocado en las metas, extremadamente inteligente y de muy pocas palabras. Su relación nunca trascendió lo laboral. de él lo que más me cautivó es que estaba obsesionado. Luego entendí pues, que él tiene Asperger's, que es una condición pues, como que tiene esa particular que se obsesiona mucho. Entonces él está súper obsesionado con lo que está haciendo y esa obsesión se transpira y todo el mundo la siente. Y Elon tiene un humor muy particular, entonces siempre hace chistes como muy raros que uno como que no entiende. Y entonces esa es otra cosa que era chistosa, que él hacía como bromas o cosas que nadie entendía. Y parte de lo que él hacía es que él usa mucho los memes. Y SpaceX lo hizo de nuevo. El Raptor, uno de los motores más poderosos jamás construidos, se convirtió en realidad y funcionó por primera vez en 2019 en el cohete Starhopper. Fuimos a una prueba que pasó donde el Raptor casi que hubo más potencia de la que esperábamos, entonces salió lo que se llama un flume, que es como la llamarada, fue mucho más grande de lo que esperábamos y fue gigante, quemó casi todo, quemó todo el test stand, quemó todo. Entonces había fotos, mandaron una foto de eso en cosas, entonces yo agarré eso y usé Photoshop y puse, en ese momento estaba de moda eso de Game of Thrones, y puse la foto de la chica esta de Game of Thrones, de Khaleesi, ajá, y puse literalmente Dracarys, y le puse la cara del dragón al cohete. Y se lo mandé solo a él, ¿no? Y el man eso le encantó, y él agarró ese mismo meme y lo reposteó, pues se lo mandó a todo el mundo de la empresa. Entonces, Vino la pandemia y eran más productivos que nunca, pero el estrés laboral empezó a crecer como los gases de escape del Raptor. El trabajo no paraba, incluso en fechas como Navidad. Entonces otra vez llegó el miedo al burnout. Después de pensarlo mucho, 7 años después de entrar a SpaceX, Sebastián decidió saltar al vacío. Háblame un poquito del ambiente empresarial. Es un lugar muy estresante, hay mucho burnout, la gente se frustra mucho con él porque él tiene una forma muy dura, él usa mucho el miedo como liderazgo, él te amenaza y te dice si no haces esto bien te he hecho, él a veces echa a la gente al frente de todo el mundo. Le pregunté por más detalles de la empresa y el estilo controversial de liderazgo allí, pero Sebastián evita hablar al respecto por una cláusula de confidencialidad que existía en su contrato. Yo presento mi renuncia, me llaman y me dicen, gracias por tu aviso de 30 días, pero como tu contrato es at will, nosotros tenemos la capacidad de decirte que tu último día es hoy. ¿No te despediste de él No ni me nada? despedí nada. Han pasado 3 años desde ese día. Sebastián hoy vive al lado de un río, muy cerca a un parque nacional. Medita todas las mañanas. Aunque su vida es muy distinta, dice que no la cambiaría por nada. Tiene varios proyectos en la zona cafetera, pero está enfocado, sobre todo, en ayudar a otros. Mi metáfora fue como que, uy, qué raro que yo esté trabajando en el cohete, en el motor más potente, para alejarme con toda la fuerza posible, lo más rápido posible, de lo que debo estar realmente buscando es estar en armonía con eso. Mucha gente me preguntaba, igual que tú, oye, pero ¿no te vas a ir a un tech company o no vas a empezar un tech company o no sé qué? Y él te le con el cuento del tech. Entonces un día dije, bueno, pues sí es una forma de tech, porque para mí es transformación humana, environment, comunidad y health. O sea, yo ahora me muevo en esas 4 cosas. Si tiene que ver con transformación humana, estoy ahí. Si tiene que ver con medio ambiente, estoy ahí. Si tiene que ver con comunidad y con salud. Entonces, me importa eso ahora porque es lo que mis valores, es lo que realmente me conecta y me apasiona. Elon Musk es hoy el hombre más rico del planeta y fue una figura determinante en la campaña y el gobierno de Donald Trump. Aunque ahora la confrontación entre estos dos hombres ha sido noticia mundial. Por otro lado, SpaceX ha sido valorada en aproximadamente $400 mil millones, según Bloomberg, y el motor Raptor ha sido optimizado y probado en diferentes cohetes. La empresa sigue batiendo récords, como el de la primera caminata espacial de astronautas no profesionales. ¿Qué extrañas de la época de SpaceX? Quizás la intensidad es algo que uno irónicamente como extraña porque pues, obviamente todos los días eran muy intensos. El futuro de Sebastián está hoy muy lejos de SpaceX y de Marte. Su cambio de prioridades hizo que se enfoque en este planeta y este país, en una riqueza que él afirma no se tasa en dinero. Encontró ese tesoro y dedicará el resto de sus días a cuidarlo.
Torres seguirá con los pies en las montañas colombianas, mientras que Musk y su gente seguirán con sus locuras intentando conquistar el espacio. Los espero después de comerciales. La sazón de Sazón, un cocinero con mística y mucho sabor. Ya nos vemos. Ha sido catalogado más de una vez como el mejor cocinero de Colombia. Fue reconocido como ícono de la cocina por su aporte invaluable a la gastronomía. Y su restaurante suele estar en las listas de los mejores y por sus mesas han pasado desde el rey de España o el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hasta Bono, el cantante de U2. Diego Rubio se le metió al rancho. Bueno, no, se le metió a la cocina. Definitivamente Harry Sazón tiene mucha sazón. ¡Qué delicia! Una cocina debe ser como una coreografía, como un baile de ballet. Cada muchacho debe estar en su estación, en su punto de trabajo, donde tiene sus labores marcadas, sus platos específicos. Y como en una coreografía, en un baile de ballet, si alguno se descoordina, se muere todo. Se muere todo el servicio. ¿Por qué? Si un restaurante debe funcionar como una coreografía y los cocineros deben ser como bailarines bien entrenados, el ícono, el referente de la cocina contemporánea hecha en Colombia, Harry Sazón, vendría siendo como un coreógrafo experimentado. Un líder de raza que debe garantizar que cada movimiento esté perfectamente coordinado para que sus platos tengan el sabor, la temperatura, la textura y el equilibrio perfectos. ¿qué significa su restaurante para usted? Esta es la extensión de la sala de mi casa. Yo quiero que la gente se sienta como en mi casa. Dar de comer a la gente es una manera de dar cariño y dar amor. Y a veces nosotros nos pasamos y queremos que la gente coma más, así ya esté llena, porque estamos tratando de consentirlos. Harry Sazón está cumpliendo 30 años de darle comida y cariño y amor a la gente. Sí, hace ya 3 décadas que este hombre de buen apetito y mejor mano para la cocina abrió su primer restaurante. Y desde entonces se ha convertido en genio y figura de la gastronomía nacional. Rectificamos la sal. La receta del éxito. Respetar el ingrediente, respetar al comensal, cuidar la tienda, cuidar el negocio. Los negocios son como niños. Hay que criarlos, educarlos, llevarlos por el camino que es. Y con esa mezcla, el restaurante de Harry Sazón, que no solo lleva su sello, sino también su nombre, ha estado 9 veces entre los 50 mejores de Latinoamérica. Y aunque ya sabemos que entre paladares no hay disgustos, ha sido catalogado varias veces y por todo tipo de críticos gastronómicos como el mejor restaurante de Colombia. Para mí el mejor premio es que la gente venga, repita, salga contenta, coma y que al final del día sea un negocio exitoso para darle también a las 130 familias que viven de este negocio. Esta es nuestra casa. Puede que no le gusten los elogios, o más bien que se haga el loco para no pasar la vergüenza de aceptarlos. Pero su hoja de vida dice que recibió el premio ícono de la cocina mundial por su aporte invaluable a la gastronomía. Un reconocimiento que pone en el Olimpo culinario a este tremendo chef o cocinero. ¿Cómo se le dice? Todos somos cocineros y el chef es el jefe de la brigada, el jefe de la cocina. ¿A usted cómo le gusta que le digan? Harry, a mí me intimida un poco cuando me dice la gente chef en la calle, ¿no? Nos encontramos con el cocinero Harry Sazón en su restaurante. Llegó a tener 7, pero ha ido cerrándolos hasta quedar solo con 2. Uno en Cartagena y el de Bogotá, donde nos recibe para contarnos sobre su vida y su obra. Es una casa grande y luminosa. Sus mesas son punto de encuentro de empresarios, de artistas y políticos. Y ahí se han sentado tantas celebridades que a veces le cuesta recordarlas a todas. Usted atendió a Barack Obama, atendió al rey de España. Así es. El rey de España se quedó dormido en esa mesa antes de ir a la posesión. ¿Se quedó dormido? Sí, se tomó 2 botellas de vino y estuvo... ¿Y Obama? Obama, gran persona, muy educado, muy querido el señor. ¿A quién más ha atendido que usted diga, wow, qué honor tenerlos acá? Bono estuvo aquí y volvió 3 veces. 3 veces estuvo, venía y la gente se paraba y le aplaudía y él iba de mesa en mesa saludando a la gente, ¿verdad? Tomándose fotos. Al oír su nombre, muchos piensan que Harry Sazón es extranjero. Pero la verdad es que es bogotano como un ajiaco. Eso sí, sus abuelos llegaron desde Siria, en el Oriente Medio, escapando de la Primera Guerra Mundial. Unos pasaron por el departamento del Atlántico, otros por el Valle del Cauca. Y sus hijos se instalaron en Bogotá, donde la palabra sazón es sinónimo de comida exquisita. Aunque en realidad el apellido significa algo muy diferente. Yo hasta hace muy poco pensé que sazón
era un nombre artístico Y que usted se había puesto. Y mucha gente cree que es así. ¿Qué significa su apellido? Alegría. Sazón significa alegría en hebreo. Y alegría es lo que desde muy niño Harry Sazón ha sentido al estar entre ollas y sartenes. De hecho, sus primeros recuerdos de la infancia lo llevan a una cocina. Tendría 4 o 5 años. Me daba a la altura de los ojos el fogón de la estufa de la casa, donde yo tenía que empinarme un poco, y eran tal vez las 5:30 de la mañana, todo el mundo estaba todavía dormido en casa, y yo me fui a freír un huevo frito, y me acuerdo rompiendo el huevo a esta altura. Dice que su mamá era una gran cocinera. De ella aprendió lo que realmente es la comida fusión, pues mezclaba los platos típicos de allá con los de acá. El falafel y el hummus de sus ancestros, por ejemplo, con los frijoles y las tajadas de plátano. Ah, y repite que en su casa no se desperdiciaba absolutamente nada. Una práctica que ha replicado en su restaurante a la perfección. Los tallos del perejil, ¿Para qué usa los tallos del perejil? hacemos un relleno, hacemos un aceite. En la mesa se vivía lo que era una economía de guerra también. Ellos aprendieron a utilizar el ingrediente al máximo, a ser cuidadosos con el dinero. Eso hace sentido. No podemos desperdiciar la cáscara de la papa, las cáscaras de la cebolla, los huesos del pollo. ¿Qué hace con eso? Los huesos del pollo se hacen sopas, caldos, bases, se deshidratan las cáscaras de la cebolla y se hace una sal de cebollas. ¿Qué estaba probando? Estaba probando una mozzarella que quedó de un evento. Entonces, ¿qué vamos ¿Y a eso hacer no con se ella? bota? Ah, se bota. Entonces vamos a utilizar hoy en las pizzas y también vamos a hacer un pan para mañana. Ok. Un pan de queso. No se desperdicia No nada. se puede perder nada. ¿Cierto, Dani? Siempre supo que quería pasar el resto de su vida picando verduras, horneando panes, ahumando pescados. Y apenas pudo, decidió que entraría a estudiar cocina en el Servicio Nacional de Aprendizaje. Sí, el SENA. Solo que cuando tomó la decisión había un pequeño problema. Era adolescente y todavía no se había graduado del colegio. Cuando yo me di cuenta que para entrar al SENA necesitaba 4 de bachillerato, yo dije, ¿para qué sigo estudiando? Me voy de una vez al SENA a estudiar. Pero mi padre muy inteligentemente me dijo, no, sin un cartón de bachiller no te dejo ir a ningún lado. Entonces terminó el bachillerato y se convirtió en cocinero. En su familia, nadie le dijo, venga, Harry, sea médico, Para sea nada, abogado. Mi ¿Nadie? padre, las palabras de mi padre, ya te las dije, siempre es para ser feliz en la vida, no tiene que hacer lo que le gusta. Pero me hizo una pregunta y me dijo, ¿estás seguro que quieres estar detrás de un fogón el resto de la vida? Y claro que estaba seguro, tan seguro como lo sigue estando hoy, con 55 años, con una carrera que lo ha llevado a ser elegido por la revista Forbes como uno de los 50 cerebros más creativos de Colombia, con una buena colección de cicatrices por andar metiendo las manos en la masa, y en el fuego, y en los cuchillos. Las manos están perfectas, pero hay quemones, hay cortadas, hay cosas, gajes del oficio, como me decía un cocinero, apenas me quemé una vez, que era para que le coja amor al trabajo, decía el hombre. Pero para mí estar detrás de los fogones se me olvida todo, se me olvidan los problemas, se me olvida si está lloviendo. La mejor terapia. Es una terapia impresionante. ¿Esto qué Eso es? es una por tajadora de carne aquí, allá en Canadá, quemones, cortadas. Si usted las siente, mis manos son manos de trabajo. Harry Sazón recorre todos los días la cocina pendiente de cada detalle. Algunos miembros de su equipo dicen que pareciera tener ojos en la nuca. Pasa mesa por mesa revisando los platos, los cubiertos, las copas. Pero sobre todo, que los comensales tengan cara de barriga llena, corazón contento. Si usted pasa al lado de una mesa, si usted ve el plato limpio, está feliz. ¿Todavía le da esa emoción? Sí, claro que sí. Y ver los platos llegar a la cocina limpios, eso es una maravilla. Usted está pendiente del café, usted está pendiente de la temperatura de los vinos, usted está pendiente... Todo, toda la iluminación, el aseo, la limpieza. Incluso el sonido, ¿o no? Sí, a momentos, ayer les dije, está muy duro, cambien esa música. Pero todo hay que decirlo. Por más minucioso, por más que trate de estar pendiente de cada mínimo detalle, su restaurante también ha tenido un par de errores que todavía lo mortifican, pero que, como dicen por ahí, han sido una gran oportunidad de mejora. Pero embarradas hay hasta las mejores familias. Siempre pasan cosas. Dígame una. Miles. Hemos visto hasta una bala dentro de un filete de pescado. ¿Cómo puede pasar eso? Tenemos un estándar de unos filetes muy grandes de pescado, de cherma, y muchas veces este pescado lucha con el pescador para salir del agua. A veces le gana el pescado y entiendo que la explicación que me dio el proveedor es que le pegan un tiro a veces con un calibre 22
para poderlo sacar del agua. Harry Sazón es sincero, serio, amable, acelerado. Dice sin mencionar nombres que en Colombia se puede comer tan bien como en París, pero que algunos colegas suyos han malinterpretado la comida fusión para convertirla en comida de confusión. Es goloso, pero se cuida con el azúcar. Y aunque muchos pensarían que sus 3 golpes del día son de alta cocina, también se pega sus escapadas. Me encanta comerme una arepa en la calle. Unas papas fritas, comida de ese estilo, ¿también le Una pega? hamburguesa, un perro caliente, unos tacos. Los cocineros no podemos comer comida elaborada todos los días. Nos encanta un caldo de costilla, nos encanta una arepa con queso, un sudado. Arroz, carne, papa, yuca, plátano. Así es, el ACPM. El ACPM. ¿Le gusta el ACPM? Es parte de la tradición, pero hay que cuidar la línea. Pero mire los limones. Sus primeros pasos los dio, o mejor, sus primeros platos los preparó en el Hotel Hilton de Bogotá, donde hizo sus prácticas. Pasó por todas las estaciones de la cocina, carnes, pastelería, platos fríos, y entendió que los cocineros son mucho más que simples operarios de cocina. Llego y me encuentro con un chef francés, Andrés Saboré, que fue mi primer jefe de cocina. Me dijo el hombre estaba impecable de blanco, con su corbata que ya no usamos en la cocina, una pañoleta doblada. Y me dijo, yo no soy ningún manteco. Y además manteco era como se le decía despectivamente a la gente que trabajaba en la cocina, ¿no? A los cocineros. A los cocineros en esa época se les decía los mantecos. Así es. Desde entonces, Harry Sazón no se ha quitado la chaqueta blanca de chef. Parece que para él no solo fuera ropa de trabajo, sino también un traje de gala para atender a su clientela. Un uniforme que lleva con orgullo y que usa prácticamente de lunes a domingo. Y de civil no lo vemos nunca. Muy poco. A veces llego al closet que me toca vestirme para alguna ocasión y no sé qué ponerme. Sí, me pasa. Uy, yo tengo esta camisa, no sabía que tenía esta camisa. Saca el limonchelo también, por favor. Y así, con el delantal bien puesto y unos tenis cómodos para soportar las largas jornadas de pie, Harry Sazón se ha ido posicionando como uno de los chefs más emblemáticos de América Latina. Pero antes de consolidar su carrera, estuvo 6 años trabajando en Vancouver, en Canadá, donde aprendió sobre el negocio de los restaurantes y a elegir siempre ingredientes de calidad, hasta que llegó la hora de volver a sus raíces. Esto es su época en Vancouver, 21 años. ¿Qué recuerda de esos momentos? No, unos momentos en la cocina maravillosos, porque éramos muy jóvenes todos. Había unos boleos de 300, 400 personas en una noche haciendo ensaladas. Yo comencé haciendo ensaladas allá. Yo estuve casi 6 años allá y llegué a montar un proyecto para montar un restaurante con un amigo, teníamos un local, pero llegó mi hermano a visitarme, estuve con él 15 días y me di cuenta el día que se fue que la familia me jalaba y me hacía mucha falta. Y me volví a Colombia por eso. O sea, 21 años de recetas. Fue un llamado de sangre, y también por la sangre, decidió desde que abrió su primer restaurante que siempre estaría rodeado de su familia. Su hermano trabaja con él. Su mamá se ha encargado de la preparación de algunos platos y postres. Y su papá duró tantos años recibiendo a la gente en la entrada de uno de sus restaurantes que muchos pensaban que Harry Sazón era él. ¿Su papá trabajó con usted cuántos años? 17 años estuvo en el otro restaurante conmigo. ¿Recibiendo a la gente? Así es. ¿Y su mamá todavía se le mete a la cocina? Todavía viene y se mete a la cocina y nos ayuda y se divierte un ratico. Yo pienso que estos negocios solitos no caminan y deben de tener un líder. Recuerdo unas palabras del jefe de cocina que tuve en Canadá cuando me dijo que yo iba a ser ahora el segundo, el subchef, y tenía 21 años. Me dijo, para ganarte el respeto de la gente tienes que trabajar tan fuerte, tan duro o más duro que ellos. ¿Usted está al frente del cañón? Yo estoy en el cañón y en el fogón, pensaría. Me gusta estar en la estufa. Me agrada el calor, el sentimiento de poner un pedazo de carne en una parrilla. Un chuletón de res, o unos huesitos de cerdo, o un pulpo a la parrilla, o unos palmitos del Putumayo. Porque a Harry Sazón también le encanta viajar por Colombia buscando nuevos ingredientes. Los palmitos frescos del Putumayo es uno de mis productos bandera, un programa de responsabilidad social donde la sustitución de cultivos de coca ilícitos se reemplazaron por palmito. Y cuando llegaron los primeros palmitos a mi cocina, me los mandaron en un avión militar para que yo los probara y los puse en una parrilla, los probé y dije, wow, eso es un espectáculo. Hoy Harry Sazón reparte la vida entre su restaurante y su familia. Está casado, es papá de 2 hijos a los que cuenta con orgullo, les gusta cocinar con él. Tiene un libro de recetas que se la pasa firmando.
Acepta que las canas reflejan 30 años de sacrificios y noches en vela detrás del fogón. Pero le suelen decir que como algunos buenos vinos, él y su comida mejoran con el paso del tiempo. ¿La comida de su última cena cuál sería? Un plato de arroz con 2 huevos fritos y creo que me sigo comiendo eso. Tal vez unas rodajas de tomate al lado. Harry Sazón seguirá cocinando de todo hasta que el cuerpo se lo permita. Pues cerca al fuego, entre ollas y cuchillos, está su lugar feliz. Como él mismo nos dice antes de despedirse, la dicha está en tener siempre las manos en el fogón, pero los pies en la tierra. Para celebrar sus primeros 30 años, Harry Sazón hará de todo un poco. Cenas para recoger fondos para la Fundación de Gastronomía Social, sacará un vino y un café de autor y lo que faltaba, una línea de cuchillos, con todos los juguetes. Que sean muchos años más, querido Harry. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Espera en Séptimo Día, personas denuncian mala praxis en procedimientos odontológicos, una realidad que podría poner en riesgo la salud oral en Colombia. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.